Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema fascinante y muy relevante para todos nosotros, la búsqueda de la felicidad y la salud, pero con un enfoque un poco diferente, un enfoque que podríamos llamar filosófico. Hoy vamos a explorar la filosofía de un hombre que, a pesar de vivir hace muchísimos años, sigue siendo una fuente de inspiración para muchos. Estoy hablando de Demet. ¿Lo conocen? Quizás no por su nombre, pero sí por la idea que representaba. Demet, como verán, tenía una visión muy particular sobre cómo alcanzar la felicidad y la salud, y su secreto es algo que todos podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Antes de que sigamos, quiero hacerles una invitación. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos, donde exploraremos más temas interesantes y les daremos herramientas para mejorar su bienestar. Suscríbanse ahora, no se arrepentirán. Bueno, volviendo a Demet, ¿quién era exactamente? Pues bien, Demet fue un filósofo griego, nacido en el siglo IV a.C. Vivió en una época de cambios y de grandes debates intelectuales. En un mundo convulso donde las guerras eran frecuentes y la incertidumbre era el pan de cada día, Demet propuso una solución revolucionaria para encontrar la felicidad, priorizar la salud y la paz mental por encima de todo. Para Demet, la felicidad no era algo que se pudiera encontrar en la riqueza material, en el poder o en el reconocimiento social. Él creía que la verdadera felicidad reside en la autarquía, es decir, en la autosuficiencia y la independencia. Y esto no significa vivir aislados, sino más bien depender de nosotros mismos para ser felices, no depender de factores externos que están fuera de nuestro control. ¿Y cómo se lograba esta autarquía? Demet tenía una respuesta muy clara: cultivando la salud del cuerpo y de la mente. Para él, la salud física era fundamental para el bienestar general. Una mente sana, decía, reside en un cuerpo sano. Y para mantener el cuerpo sano, recomendaba una vida sencilla, moderada y en armonía con la naturaleza. Pero lo más importante de la filosofía de Demet era el cultivo de la salud mental. Él entendía que las emociones negativas como la ansiedad, el miedo, la ira y la tristeza, eran las principales barreras para alcanzar la felicidad. Por eso su filosofía se centraba en aprender a controlar y a gestionar estas emociones, para no dejarse llevar por ellas. ¿Cómo lo hacía? Demet propuso una serie de herramientas y prácticas que sorprendentemente siguen siendo muy útiles hoy en día. Una de las más importantes era la atención plena, o mindfulness, aunque por supuesto, no lo llamaban así en aquella época. Consistía en prestar atención al momento presente sin juzgar, aceptando las emociones y los pensamientos que surgen, sin engancharse a ellos. Imagínense la situación. Estás en el trabajo con mucho estrés, un jefe exigente, una pila de tareas pendientes. Y de repente, en lugar de dejarte llevar por la ansiedad, te tomas un momento para respirar profundamente, para sentir tu cuerpo, para observar tus pensamientos sin juzgarlos. Te das cuenta de que estás sintiendo ansiedad, sí, pero también de que no eres esa ansiedad. Eres algo más grande que eso. Y al darte cuenta de esto, puedes empezar a tomar distancia de la situación y a responder de manera más tranquila y racional. Demet también aconsejaba practicar la gratitud. Reconocer y agradecer las cosas buenas que tenemos en nuestra vida, por pequeñas que sean. Esto nos ayuda a cambiar el enfoque de lo que nos falta a lo que sí tenemos, y a valorar las cosas simples de la vida, como la salud, la familia, la amistad, la naturaleza. Un ejercicio muy sencillo que podemos hacer es, al final del día, tomar unos minutos para pensar en 3 cosas por las que estamos agradecidos. Pueden ser cosas grandes como un logro personal, o cosas pequeñas, como una buena comida, una conversación agradable o un atardecer hermoso. Al hacerlo, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo y para apreciar la abundancia que nos rodea. Otro aspecto importante de la filosofía de Demet era la práctica de la virtud. Creía que vivir de acuerdo con los principios de la honestidad, la justicia, la bondad y la sabiduría era esencial para alcanzar la felicidad. La virtud no solo nos hace mejores personas, sino que también nos ayuda a construir relaciones más sólidas y a sentirnos más satisfechos con nosotros mismos. En la sociedad actual, donde a menudo se valora el éxito a cualquier precio, la filosofía de Demet puede parecer un poco radical. Pero, ¿no creen que hay algo muy valioso en su enfoque?
¿No creen que en un mundo cada vez más acelerado y estresante, la salud mental y el bienestar emocional son más importantes que nunca? La idea central de Demet es que la felicidad es una elección, no una casualidad. Es algo que podemos cultivar día a día, a través de nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras emociones. No se trata de evitar el sufrimiento porque el sufrimiento es inevitable. Se trata de aprender a afrontarlo con resiliencia, con fortaleza y con sabiduría. ¿Y cómo se relaciona todo esto con la salud? Demet entendía que la salud física y mental están íntimamente relacionadas. El estrés crónico, la ansiedad y la depresión pueden debilitar nuestro sistema inmunológico y hacernos más propensos a enfermedades. Por otro lado, cuidar nuestra salud física, a través de una alimentación saludable, ejercicio regular y descanso adecuado, puede mejorar significativamente nuestra salud mental. Piensen en esto, ¿cómo se sienten después de hacer ejercicio? ¿No se sienten más enérgicos, más positivos, más capaces de afrontar los desafíos? La actividad física libera endorfinas, que tienen un efecto analgésico y antidepresivo. Lo mismo ocurre con una buena alimentación. Comer alimentos nutritivos nos da la energía y los nutrientes que necesitamos para funcionar de manera óptima, tanto física como mentalmente. La filosofía de Demet es en esencia una invitación a vivir una vida más consciente, más plena y más significativa. Es una invitación a tomar las riendas de nuestra propia felicidad y a convertirnos en los arquitectos de nuestra propia vida. ¿Y para Kant, cómo aplicamos esto? Pues bien, al igual que Demet, lo primordial para Kant es la felicidad y la salud. Descubrir este secreto, el secreto de Demet, es un viaje que cada uno de nosotros debe hacer por sí mismo. Recuerden que la filosofía de Demet no es una solución mágica. No es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Requiere práctica, paciencia y constancia. Pero, ¿no vale la pena el esfuerzo? ¿No vale la pena invertir en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestro bienestar? Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y que les haya dado algunas ideas para aplicar la filosofía de Demet en sus vidas. Recuerden que la felicidad es un camino, no un destino. Y que cada pequeño paso que damos hacia una vida más consciente y plena nos acerca a la meta. Y ahora, para finalizar, quiero agradecerles de nuevo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber qué piensan sobre la filosofía de Demet. ¿Qué les pareció? ¿Han aplicado alguna vez sus ideas en su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de felicidad y salud. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hola de nuevo, comunidad. Como les prometí, hoy vamos a profundizar aún más en la fascinante filosofía de Demet, ese sabio griego que con su enfoque en la salud y la felicidad, tiene mucho que enseñarnos, especialmente en el mundo moderno. Ya hemos explorado los fundamentos, pero ahora es momento de desentrañar algunos aspectos clave que nos ayudarán a integrar sus enseñanzas en nuestro día a día. Asterisco asterisco profundizando en la autarquía, más allá de la autosuficiencia asterisco asterisco. Hablábamos de la autarquía, la piedra angular del pensamiento de Demet. ¿Pero qué significa realmente ser autosuficiente? A menudo se interpreta de manera errónea como un aislamiento completo, una desconexión del mundo. Sin embargo, la autarquía de Demet no se trata de vivir solo, sino de desarrollar una independencia interna. Es la capacidad de no depender excesivamente de factores externos para alcanzar la felicidad y la paz mental. Imaginemos un escenario común, el éxito profesional. En nuestra sociedad, a menudo se valora el éxito medido en términos de ascenso, salario y reconocimiento público. Si nuestra felicidad depende únicamente de estos factores externos, ¿qué sucede cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Qué ocurre cuando sufrimos un revés en nuestra carrera? Si nuestra autoestima y bienestar dependen exclusivamente de estos logros, nos encontraremos en una situación vulnerable, propensos a la ansiedad, la frustración y la decepción. La autarquía nos invita a construir una base sólida de felicidad que no se vea afectada por los altibajos de la vida externa. Se trata de cultivar una fortaleza interior, una resiliencia que nos permita afrontar los desafíos con calma y equilibrio.
Significa encontrar la satisfacción en nuestro propio ser, en nuestros valores, en nuestras acciones, y en nuestras relaciones significativas. Para lograr la autarquía, Demet enfatizaba la importancia de la autoconciencia. Conocerse a uno mismo, identificar nuestras fortalezas y debilidades, entender nuestras emociones y aprender a gestionarlas. Es un proceso continuo de autorreflexión y crecimiento personal. **El cuerpo como templo, la importancia de la salud física **. Ya hemos mencionado que Demet consideraba la salud física como un pilar fundamental para el bienestar general. Una mente sana reside en un cuerpo sano, decía. Pero, ¿qué implicaba exactamente para Demet la salud física? En la Grecia antigua, la vida diaria estaba mucho más ligada a la naturaleza y a la actividad física que en la actualidad. La alimentación era más simple y natural, basada en productos frescos y de temporada. La actividad física era parte integral de la vida, ya sea a través del trabajo, de los desplazamientos o de las actividades recreativas. Para Demet, una vida sana implicaba una alimentación moderada, evitando los excesos y priorizando alimentos nutritivos. También promovía la actividad física regular, ya sea caminando, practicando deportes o realizando trabajos manuales. La higiene personal era también importante, así como el descanso adecuado y el contacto con la naturaleza. Hoy en día, a pesar de los avances en la medicina, muchos de los principios de Demet siguen siendo relevantes. La alimentación saludable, rica en frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras, es fundamental para el bienestar físico y mental. La actividad física regular, ya sea a través del ejercicio, del deporte o simplemente de caminar a diario, es esencial para mantener un cuerpo sano y una mente activa. Pero la salud física no se limita solo a la alimentación y al ejercicio. También incluye el descanso adecuado, la gestión del estrés y la prevención de enfermedades. Dormir lo suficiente, practicar técnicas de relajación y buscar ayuda profesional cuando sea necesario son aspectos cruciales para mantener un equilibrio físico y mental. La mente como jardín, cultivando la salud mental **. La verdadera revolución de Demet radicaba en su enfoque en la salud mental. En un mundo donde las emociones negativas parecían dominar, él proponía una estrategia para aprender a controlarlas y gestionarlas. No se trataba de suprimirlas, sino de entenderlas y aprender a responder a ellas de manera más saludable. Ya hemos hablado del mindfulness, la atención plena al momento presente. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? La mindfulness no es una técnica mágica que elimina las emociones negativas, sino una herramienta que nos permite observarlas sin juzgarlas. Imaginemos que sentimos ansiedad. En lugar de reaccionar impulsivamente, la mindfulness nos invita a detenernos, a respirar profundamente y a reconocer la emoción sin identificarnos con ella. Observamos la ansiedad como si fuéramos espectadores, notando las sensaciones físicas que la acompañan, los pensamientos que la alimentan, sin dejarnos arrastrar por ella. Con la práctica, la mindfulness nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nuestras emociones y a responder a ellas de manera más consciente. Nos permite tomar distancia de las situaciones estresantes, evitando reacciones impulsivas y promoviendo una respuesta más equilibrada. Además de la mindfulness, Demet promovía otras prácticas para cultivar la salud mental. La gratitud, como ya mencionamos, es una poderosa herramienta para cambiar el enfoque de lo negativo a lo positivo. El perdón, tanto a nosotros mismos como a los demás, es esencial para liberarnos de resentimientos y culpas. La aceptación de las circunstancias que no podemos cambiar es fundamental para reducir el estrés y la ansiedad. La virtud como camino hacia la felicidad **. Demet creía firmemente en la importancia de la virtud. No solo como un código moral, sino como un camino hacia la felicidad y la realización personal. La virtud implica vivir de acuerdo con los principios de la honestidad, la justicia, la bondad y la sabiduría. Ser honestos con nosotros mismos y con los demás, actuar con justicia en todas nuestras acciones, ser amables y compasivos con los demás, y buscar la sabiduría a través del aprendizaje y la reflexión. Estas son las bases de la virtud, según Demet. La virtud nos ayuda a construir relaciones más sólidas y significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. Nos permite tomar decisiones más éticas y responsables, contribuyendo al bienestar de la sociedad. Y lo más importante, nos ayuda a sentirnos más satisfechos y realizados con nosotros mismos, ya que vivimos de acuerdo con nuestros valores y principios.
La práctica de la virtud no es fácil. Requiere esfuerzo, disciplina y compromiso. Pero como decía Demet, el esfuerzo es la clave para alcanzar la felicidad. Cada vez que actuamos con virtud, estamos dando un paso más hacia una vida más plena y significativa. *** Aplicando la filosofía de Demet en el mundo moderno, un plan de acción ***. Ahora que hemos explorado a fondo la filosofía de Demet, la pregunta clave es, ¿cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Aquí les propongo un plan de acción, basado en los principios de Demet, para mejorar nuestro bienestar. 1. Autoconciencia ***. Dedica tiempo a la auto. Reflexión. Lleva un diario, medita o simplemente tómate unos minutos cada día para pensar en tus emociones, tus pensamientos y tus acciones. Identifica tus fortalezas y debilidades y trabaja en el autoconocimiento. 2. Salud física ***. Adopta una alimentación saludable, rica en frutas, verduras y granos integrales. Haz ejercicio regularmente al menos 30 minutos al día. Duerme lo suficiente entre 7 y 8 horas diarias. Reduce el consumo de alcohol y tabaco. 3. Salud mental ***. Practica la mindfulness diariamente. Presta atención al momento presente sin juzgar. Agradece las cosas buenas que tienes en tu vida. Perdona a los demás y a ti mismo. Acepta las circunstancias que no puedes cambiar. 4. Virtud ***. Actúa con honestidad, justicia, bondad y sabiduría en todas tus acciones. Construye relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Toma decisiones éticas y responsables. 5. Establece límites ***. Aprende a decir no cuando sea necesario. No te sobrecargues de responsabilidades y prioriza tu bienestar. 6. Busca apoyo ***. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. Habla con tus amigos, familiares o busca ayuda profesional si te sientes abrumado. 7. Aprende a desconectar ***. En un mundo hiperconectado, es fundamental aprender a desconectar. Dedica tiempo a actividades que te relajen y te permitan recargar energías. 8. Disfruta del presente ***. No te preocupes tanto por el futuro ni te aferres al pasado. Disfruta del momento presente, aprecia las cosas simples de la vida y vive cada día al máximo. 9. Sé paciente y constante ***. La transformación no ocurre de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo y mantén la constancia en tus prácticas. 10. Adapta a tu vida ***. Personaliza este plan de acción según tus necesidades y circunstancias individuales. No existe una fórmula única para la felicidad, encuentra lo que funciona para ti. Demet en el siglo XXI, un mensaje atemporal ***. La filosofía de Demet, a pesar de haber sido formulada hace siglos, sigue siendo increíblemente relevante en la actualidad. En un mundo cada vez más complejo y estresante, sus enseñanzas nos ofrecen una guía para encontrar la felicidad y la salud mental. La clave está en la autarquía, en la independencia interna, en la capacidad de no depender de factores externos para alcanzar el bienestar. En cultivar la salud física y mental, en practicar la gratitud, la mindfulness y la virtud. La filosofía de Demet no es una solución mágica, sino un camino. Un camino que requiere esfuerzo, paciencia y constancia. Pero, ¿no vale la pena el esfuerzo? ¿No vale la pena invertir en nuestra salud, en nuestra felicidad y en nuestro bienestar? Espero que este vídeo les haya resultado inspirador y que les haya dado algunas ideas para aplicar la filosofía de Demet en sus vidas. Recuerden que la felicidad es una elección, no una casualidad. Y que cada pequeño paso que damos hacia una vida más consciente y plena nos acerca a la meta. Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Antes de despedirme, quiero dejarles algunas preguntas para reflexionar y para que compartan sus ideas en los comentarios. ¿Qué aspectos de la filosofía de Demet te parecen más relevantes en tu vida? ¿Cómo aplicas la mindfulness, la gratitud o la virtud en tu día a día? ¿Qué desafíos encuentras al intentar aplicar la filosofía de Demet en el mundo moderno? ¿Qué otros filósofos o ideas te inspiran en tu búsqueda de la felicidad y el bienestar?
Asterisco, ¿crees que la sociedad actual valora lo suficiente la salud mental y el bienestar emocional? Me encantaría leer sus respuestas y seguir conversando sobre este tema. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a difundir este mensaje de felicidad y salud. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. En el próximo vídeo exploraremos las mejores formas de gestionar el estrés, basándonos en las enseñanzas de Demet y otras herramientas prácticas. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.